Buenas tardes, mi nombre es Laura Sama, soy personal investigador de la Universidad de La Laguna. Estoy realizando un doctorado en la rama de Ciencias de la Salud, concretamente en el campo de la neurociencia, y vengo a explicarles un poquito qué es eso de la neurociencia y algunos experimentos con electromagnetismo. Lo primero es entender de dónde viene esa palabra. Neurociencia viene de neuro, de neurona, y de la aplicación científica sobre esas neuronas. Las neuronas son unas células muy chiquitinas que están en nuestro cerebro. Si las entendiéramos como, por ejemplo, la palma de nuestra mano, si cogiéramos una neurona y la ampliáramos, veríamos ese cuerpo neuronal con unos bracitos que llamamos axones. Esos brazos se unen con otras neuronas y permiten el paso de información, es decir, el traspaso de información de una neurona a otra. ¿Cuándo necesita nuestro cerebro realizar esta acción? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de actividad intelectual, incluso actividades motrices, de movernos, o bien para recordar. De hecho, hay enfermedades de las que ahora hablaremos, como las enfermedades neurodegenerativas, en las que cuando hay un problema de conexión neuronal, no se puede acceder al recuerdo porque no puede pasar la información de una neurona a otra. Esto pasa, un síntoma característico de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Primero voy a empezar contándoles una pequeña historia que a mí me gusta mucho. Es la de Gabriel García Márquez. Él tenía a su madre que era muy mayor, tenía una memoria casi que prodigiosa. Ella recordaba esas historias de cuando era joven, lo que le había pasado hace poco, y a Gabriel le fascinaba. Lo que pasa es que años después, cuando Gabriel empezó a envejecer, empezó a presentar algo que en medicina llamamos sintomatología o síntomas. ¿Qué síntomas presentaba Gabriel García Márquez? Bueno, él no recordaba a lo mejor cómo volver a casa, si había dejado la puerta abierta cuando salió, si se dejó el fuego encendido. Y fue diagnosticado posteriormente con Alzheimer. Es curioso porque su madre tenía muy buena memoria y luego fue diagnosticado con esta enfermedad. Y hay una frase muy interesante que dijo él, y es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Que a veces cuando trabajo con los niños, con los adolescentes en los colegios, les digo, ¿no les pasa que cuando van al recreo y pasa algo gracioso, divertido o algo que te impacta, a veces luego cuando lo van a hablar con los amigos, cada uno lo cuenta de manera diferente, según su versión? Bueno, esto pasa porque la forma en la que percibimos puede variar ligeramente entre cada individuo. Igualmente, la forma en la que interpretamos la realidad, en la que asentamos ese conocimiento o esa experiencia y luego lo comunicamos, puede variar dependiendo del contexto, de nuestras experiencias previas, de múltiples factores. De ahí que a la hora de contar una historia que hayamos vivido, a lo mejor un grupo de personas, cada uno la cuenta a su manera y para algunas personas puede ser algo muy significativo y para otras casi que ni percibieron ni se dieron cuenta de lo que pasó. Relacionado con todo esto, la forma en la que nuestro cerebro asienta la información, trabajamos también con todo el tema de enfermedades y todo esto, pues existen diferentes factores. Podemos emplear a lo mejor técnicas médicas, como bien puede ser la imagen por resonancia magnética, para observar el cerebro. Una de las opciones, por ejemplo esta con la máquina de resonancia magnética, es, bueno, esta máquina tiene una forma como de donut gigante, que tiene unos imanes a gran escala dentro. La persona se acostaría en una camilla, que accede automáticamente dentro de la máquina, y esta máquina funcionaría a grosso modo de la siguiente manera, ¿no? Enviando unos pulsos, aprovechando sustancias o moléculas, en este caso, átomos que están en nuestro cuerpo, para obtener información. Por ejemplo, tengo esto por aquí, que representaría un átomo, y hay una sustancia, una molécula en concreto que está en nuestro cuerpo, que está en gran medida, que es el agua, el H2O. Entonces, vamos a emplear ese tipo de sustancias para intentar observar nuestro cuerpo. En este caso, yo trabajaría con cerebro. Esa máquina de resonancia magnética enviaría unos pulsos magnéticos a nuestro cuerpo, el área que queramos observar. Podemos obtener imágenes de tejido, de masa, estructura ósea, lo que queramos observar. Se envían esos pulsos y estos átomos, por ejemplo los átomos de hidrógeno que están danzando libremente, como si estuvieran
en una fiesta, en nuestro cuerpo, de repente es como si alguien los llamara, como si vamos caminando y alguien nos llama por nuestro nombre en la calle. Se quedan mirando hacia ese punto, alineados, y luego se vuelven a relajar. Esa energía de cuando se relajan, de cuando se emite el pulso también, se registra y se puede traducir, entre comillas, en un sistema informatizado que luego se convierte en imágenes. Ese tipo de imágenes las podemos observar a posteriori, una vez procesamos también datos, quedaría más o menos así, depende del tipo de imagen y del tipo de adquisición, pero se podría observar claramente, por ejemplo aquí, la parte estructural, vemos la mejilla, la nariz, a ver, la naricita por aquí, vemos claramente el cerebro, pero es que también no solamente podemos obtener información estructural, sino también una parte funcional, es decir, de cómo está funcionando nuestro cerebro. En esta imagen, que es un experimento que hicimos hace varios años denominado dibujo, de picture naming, podemos ver diferentes cortes cerebrales. A ver, ahí se ve clarito. Esto que está en color, que es amarillo o rojo, indica activación cerebral. ¿Qué significa eso? Que son neuronas que están en nuestro cerebro activadas en ese momento cuando esta persona estaba nombrando los dibujos. Podemos ver partes occipitales cuando la persona está viendo la imagen, incluso se pueden activar partes más motóricas porque estamos articulando, estamos hablando, y es muy interesante y tiene aplicación también médica. De hecho, yo utilizo esta técnica médica para observar una estructura muy chiquitina. Vamos a ver. Una estructura muy chiquitina que se llama el hipocampo. Es muy chiquitita. Está situada en el lóbulo temporomedial, sería más o menos como si dijéramos aquí por la zona de la oreja hacia la parte interior del cerebro. Tiene una forma como de caballito de mar y tiene subcampos, es decir, que está subdividida con funcionalidades y todo este tema que lo podemos ver en investigación médica. ¿Por qué estudio esta estructura? Porque está altamente vinculada con temas de navegación espacial, memoria, y en concreto este tema de la memoria lo vemos en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, necesitamos incluir nuevos marcadores también para enfermedades que actualmente no tienen cura, como es esta enfermedad, y poder mejorar todas esas técnicas de diagnóstico. Es decir, que en mi caso yo lo que haría es observar aspectos volumétricos y de conectividad cerebral vinculados al hipocampo y lugares cerebrales de la zona temporal medial para ver qué está pasando ahí, cómo se están activando. Es decir, que si yo tengo mi cerebro, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, como una red, vamos a imaginar que esto es el cerebro, funcionaría de manera bastante similar. Tenemos la red, no sé si se ve bien, bueno, una red típica, normal, con sus agujeritos y unida por los hilos. Cuando yo tengo un pez y lo meto en la red, el pez se queda aquí. Si la red tiene un agujero, posiblemente el pez se caiga o se escape. Si yo tengo mi cerebro y está un cerebro sano, posiblemente las neuronas, que vamos a imaginar que son todos esos puntitos que están aquí, que están interconectadas como esos hilos, puedan trabajar conjuntamente y pasar la información. Pero si aquí tengo un agujero en la red, ¿qué va a pasar? Que la información posiblemente tampoco pueda pasar. Se escape igual que se escapa el pez si la red estuviera rota. Pues algo así similar pasaría en nuestro cerebro cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa, y en este caso en concreto con el Alzheimer, donde podemos observar no solamente cambios a nivel funcional, es decir, cambios a nivel de lenguaje, conductual, de otro tipo, pero sí, también cambios a nivel estructural. Es decir, la estructura de nuestro cerebro se puede ver ligeramente modificada. Observamos cambios volumétricos. Parece que en algunos pacientes, cuando comparamos los dos, un cerebro normal con un cerebro con enfermedad de Alzheimer, parece como si el cerebro hubiera encogido ligeramente. Hay una pérdida volumétrica bastante acentuada, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad. Incluso también podemos observar como si fueran agujeros en el cerebro directamente donde hay tejido neuronal,
que se ha perdido, es decir, como si tuviéramos esos huecos en el cerebro. De ahí la importancia también de intentar trabajar la estimulación cognitiva, alimentarnos bien, dormir las horas necesarias, evitar el alcohol, el tabaco y todas sustancias que maten tejido neuronal, y cuidar los hábitos de salud para prevenir esa neurodegeneración y el envejecimiento. Y por supuesto hay otros factores que son beneficiosos para la prevención, como por ejemplo, obviamente alimentarnos bien, dormir las horas adecuadas o incluso la actividad física, el realizar deporte. Cuando oxigenamos nuestro cuerpo, nuestros órganos, incluido el cerebro, se estimula el sistema circulatorio. Es como si alimentáramos nuestro cerebro, esos capilares, toda esa circulación es vida al fin y al cabo y favorece a que tengamos un cerebro sano. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver algo que es interesante. He traído esto, parece como una especie de panal y simularía también nuestro cerebro. Vamos a imaginar que cada huequito del panal es una neurona. Aquí hay una, aquí hay otra y todas están interconectadas. ¿Se fijan que están todas unidas? ¿Se acuerdan que las neuronas tenían unos, como si fueran unos bracitos, que son los axones? Se unen todas ellas. ¿Para qué se unen? Para trabajar en equipo. Esto es como si fuera una competición, donde no gana uno solo. Una neurona no llega a ningún lado, necesita de sus compañeras para poder ejecutar la actividad del día a día que deseemos. Por ejemplo, ahora que me están escuchando, pues habrán grupos de neuronas activados a la vez. O yo que estoy hablando, o moviendo una mano, gesticulando, lo que sea. Para todo hay activación neuronal. Incluso cuando no hacemos nada, hay activación neuronal. Eso de que decimos, vamos a relajar la mente, no pensamos en nada, dejamos la mente en blanco, mi cerebro no trabaja. El cerebro siempre trabaja, incluso cuando no hacemos nada, se activa una red neuronal que se llama red neuronal por defecto y tiene un patrón de conectividad cerebral característico. Es decir, que vamos a ver zonas de nuestro cerebro activadas a la vez, trabajando en equipo y dependiendo de la actividad, este patrón de conectividad cerebral se va a ver modificado. Vamos a pasar por aquí. Hay un mito que me gusta desmentir también, que salió hace unos años en una película donde se decía que el ser humano no utilizaba el 100% de su cerebro. ¿Es esto cierto? Si usáramos el 100% de nuestro cerebro, tendríamos casi que superpoderes, telepatía, incluso cosas que no podríamos saber a día de hoy. Bueno, esto es un error. Si el cerebro no funcionara en su totalidad, no tendría ningún sentido biológico que ese tejido estuviera ahí consumiendo energía. Por lo tanto, el ser humano utiliza el 100% de su cerebro. Lo que pasa es que debido precisamente a ese gasto energético tan grande, esa energía que consume el cerebro, incluso cuando está en estado basal, están sin trabajar así, como si dijéramos en exceso, haciendo miles de ejercicios matemáticos o lo que fuera, sino en estado normal consume mucha energía, lo que hace es mantenerse en ese estado y luego se especializa. ¿Cómo que se especializa? Significa que dependiendo de la actividad que realicemos, va a activar una zona u otra específica del cerebro o varias zonas, por supuesto, varias zonas a la vez. Recordamos que trabaja en equipo. Por ejemplo, ahora mismo cuando estoy hablando, estarán activándose neuronas del área motórica con neuronas vinculadas a áreas de lenguaje, a lo mejor, bueno, hay muchos aspectos, parte occipital, porque estoy viendo yo una imagen en una pantalla. Todo eso dependerá y variará en función de la actividad que realicemos. Y es como si fuera un sistema especializado, donde dice, mira, somos los expertos en esto, los expertos en movimiento, en hacer ejercicio. Pues se activa un área vinculada con otra. Para hacer ejercicio necesitas ver por dónde vas corriendo por la calle o por dónde estás haciendo dominadas o el ejercicio que sea. Pues se activan en conjunto para crear un sistema eficaz, eficiente y que permita, por supuesto, intentar, pues bueno, maximizar ese coste energético del cuerpo. Vamos a irnos ahora a esta parte de aquí y vamos a empezar un poquito con la parte práctica. Para ello, bueno, he cogido una bolsita de té típicas de estas de supermercado,
que tenemos que andar por casa. Podemos ir haciendo los experimentos en casa también ahora si quieren, si tienen los materiales a mano. Son cositas muy sencillas, ¿vale? Suelen estar en casa. Una bolsita de té. Vamos a crear un cilindro, un huequito por los dos lados, y lo ponemos sobre una superficie plana. Muy importante que la superficie no prenda fuego. Y vamos a coger un mechero, un encendedor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un cohete. Vamos a empezar aquí un poco con la ciencia. Creamos un cohete. ¿Cómo creamos un cohete? Pues haciendo que un producto que tengamos salga disparado hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a prender fuego, vamos a usar el calor para crear una corriente de aire cálida que pase a través del cilindro y que cuando llegue al final haga que este cilindro salga disparado para arriba como un cohete. Y como siempre es más divertido verlo que explicarlo, pues vamos a ver la parte práctica. Se prende fuego y ahora cuando llegue abajo va a salir hacia arriba. No sé si lo vieron, seguramente sí. Lo que hemos creado es esa corriente de aire cálido. Y pasando un poquito más a una parte un poco más química, vamos a decir, y luego ya nos metemos con el electromagnetismo, voy a contar otro experimento que es muy sencillito de hacer en casa. Mira, el cohete salió volando por aquí. Que es muy sencillito de hacer en casa. Y vamos a emplear vinagre, una botellita de agua vacía, bicarbonato y un globo. Lo que vamos a hacer es coger nuestro vinagre y la botella. Vamos a llenar más o menos, me acerco a la pantallita ahí. Vamos a llenar como unos 2 deditos de vinagre aproximadamente. 2 o 3 deditos. Ahí va. También es verdad que cuanto más vinagre y más bicarbonato, más fuerte será la reacción. Así que tampoco hay que pasarse. Y ahora cogemos nuestro globo. Yo me voy a ayudar con un embudo, porque es mucho más facilito así. Y vamos a poner bicarbonato dentro del globo. Unas 2 o 3 cucharaditas, más o menos. Ahí va. Más o menos, diríamos, hasta la mitad del globo aproximadamente. Ahí va. Vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer ahora es coger la boca del globo y la ponemos en la boca de la botella. Con cuidado de que no se caiga nada de bicarbonato dentro. Quedaría tal que así. Vinagre, bicarbonato, base, ácido. La base va a intentar regular el pH ácido. Por lo tanto, se va a producir una reacción química que además, si lo tienen en casa y lo pueden hacer, van a notar cómo se enfría la botella cuando se mezclan las dos sustancias, porque va a absorber el calor del entorno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a volcar el bicarbonato, podemos aguantar aquí por si sube espuma. Y ahí vemos claramente cómo se infla el globo con ese CO2 que sube, se produce esa reacción química, bastante evidente, bastante pronunciada. Y vemos cómo poquito a poco se va reduciendo, pero el globo sigue inflado, ¿eh? Y esto va a seguir así. Y vemos esa reacción, a ver si se ve de manera clarita. Ahí se ve muy bien. Ahí la vemos genial. ¿Ven las burbujitas? Vemos como la base, que es el bicarbonato de sodio, está intentando regular el pH ácido del vinagre. Y esto está ahora muy frío y seguirán esas burbujitas durante un rato. Vamos a dejar esto por aquí. Y como no tenemos mucho tiempo hoy, no quería irme, vamos a explicarles un par de cositas más. Hay un experimento muy sencillo también que se puede hacer en casa, que es aprovechar zumito de un limón. Si tienen un limón en la nevera lo pueden hacer, lo exprimen. Se puede hacer en un ratito, durante la tarde, en casa. Y se pinta, se crearía una tinta invisible.
Igual que en el cuerpo hay cosas que aparentemente no podemos ver, como en nuestro cerebro, y gracias a las técnicas como la resonancia magnética podemos desvelar esa parte oculta de nuestro cerebro, pues aquí también podemos crear algo aplicado, una tinta invisible, que luego podremos desvelar para revelar el mensaje oculto que queramos poner. Vamos a usar ese zumo de limón con un pincelito, con un bastoncito o con el mismo dedo. Se puede pintar en el folio, quedaría esa tinta invisible. Una vez se seca, no se ve nada. Y para desvelarla, lo que vamos a hacer es carbonizar el ácido cítrico. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Con fuego, con calor. Cogemos una vela. Esto, si se hace en casa, pues tiene que ser con un adulto. No lo hagan los niños solos, que es peligroso, se puede prender fuego el folio. Y vamos a coger nuestro folio y lo pasamos con mucho cuidado por encima. Lo que vamos a hacer aquí es carbonizar, como estaba diciendo, el ácido cítrico, que es esa tinta de limón que hemos usado. Limón sin nada, sin azúcar y sin nada, solamente el zumito de limón directamente exprimido. Con el calor se va a ir carbonizando poquito a poco. Y lo que vamos a ver es cómo nuestro mensaje empieza a tomar un tono canelito, marroncito, y se empieza a desvelar. Yo había puesto aquí hola. ¿Se fijan la A? ¿Cómo se empieza a ver? Podemos desvelar mensajes. Y tengo otros experimentos. Bueno, nos quedan 10 minutitos, igual me da tiempo. Vamos a irnos con la parte de electromagnetismo, que quizás es la más vinculada a la parte de resonancia magnética. Lo primero que voy a hacer es explicar cómo transferir la propiedad magnética a un objeto que en principio no está imantado. Imagínate que tengo un tornillito de la gafa que se cae, que quiere abrir un móvil, algo del portátil, y tengo un destornillador que no está imantado y quiero que atraiga el tornillito de metal y no me salga rodando, porque son estos tornillos que luego se pierden y no los encuentro, ¿no? Si están en casa o si tienen material escolar, pueden usar unas tijeras y un imán de nevera normal. Lo pasamos unas 20 o 30 veces por el imán de la nevera. Bueno, primero, antes que nada, esto no está imantado, no atrae el objeto de metal. Lo pasamos unas 20 o 30 veces, ya sea las tijeritas, lo que queramos, una llave, el destornillador, que quizás es lo más práctico para tornillos. Y una vez lo pasemos unas cuantas veces, vamos a transferir ese potencial magnético durante un periodo de tiempo. No va a ser definitivo, obviamente, no se va a quedar imantado para siempre, pero durante un ratito vamos a ver cómo puede atraer objetos de metal. Ahí lo vemos. Es muy práctico para cositas de tornillos, cositas así. Vemos claramente cómo lo atrae. Ahí está. Muy sencillo de hacer. Vamos a pasar por aquí. Esto lo ruedo. Y nos venimos a este experimento. Este experimento también es sencillito de hacer por casa. Lo que vamos a necesitar es un tarrito de cristal. Pueden usar el de las salsas de dipear, el que quieran. Mi recomendación, que usen uno que sea de boca ancha, porque es mucho más fácil para trabar el clip dentro. Ahora lo vemos. Tenemos el tarrito, necesitamos un cordón, un clip y luego nuestra tapita. En la tapita vamos a poner un imán. Podemos usar un imán de neodimio de la ferretería, podemos utilizar también un imán de la nevera. En este caso yo he cogido este, y este es de unos auriculares de música, porque los auriculares de música también tienen imanes dentro, de estos cascos grandes. Y luego lo que vamos a hacer, una vez tengamos ya puesto nuestro imán por la cara interna de la tapa, no por fuera, por la cara interna, la que va a ir aquí, vamos a nuestra base de tarro, cogemos un hilito, lo ponemos atado a un clip, el hilito pegado a la base, y el clip no puede tocar mi mano. No lo puede tocar, no puede salir por fuera. Tiene que dar una distancia que se quede ahí colgando sin llegar a tocar la mano. Lo mismo, cuando yo cierre mi frasco, sin llegar a tocar el imán, no puede tocar el imán.
Lo que vamos a hacer aquí es desafiar la ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal a través de la energía magnética. Si yo tengo un objeto, todos sabemos, por la ley de la gravitación universal, ese objeto cuando lo soltamos no se queda flotando como en la luna, sino que se cae, ¿verdad? Se caería. Si yo tengo este clip atadito en el frasco y le doy la vuelta, el clip se cae. Pero si yo aplico una fuerza como la energía magnética sobre esta superficie de metal del clip, quizás podamos un poco desafiar a esa ley de la gravitación universal y que el clip quede volando, como si fuera magia. Vamos a probarlo. Tenemos nuestro clip, tenemos nuestro imán, el clip está atado, por lo tanto no se cae directamente sobre el imán, no llega a tocarlo, queda un huequito ahí en medio, no sé si se ve más o menos clarito, igual no se ve muy bien desde ahí, yo creo que sí. Hay un huequito, el clip y el imán no se llegan a tocar. Y habíamos visto que cuando le daba la vuelta al tarro se caía. Vamos a ver qué pasa ahora. El clip se queda flotando. Ahí lo ven. Se queda flotando, atraído por el imán sin llegar a tocarlo. Lo tengo atado al cordoncito, por lo tanto no se queda pegado arriba, porque si no igual la fuerza lo atraería y se quedaría pegado. Pero tampoco se cae porque está atraído por esa fuerza magnética. Si yo agito el tarro, ¿se caerá? ¿Se quedará volando? Vamos a probarlo. Si yo lo agito flojito, se sigue quedando ahí atraído por la fuerza magnética. Si lo agito más fuerte, pues ya se caerá porque el imán tampoco es tan fuerte y no atrae el clip. Pero es muy sencillo y muy interesante de hacer. Como no nos queda mucho tiempo, no quería irme sin enseñarles esto de aquí. Voy a apagar la luz un segundo. Y voy a enseñarles esto que tenemos por aquí, que es una lámpara de plasma. La máquina de resonancia magnética usa bobinas. La lámpara de plasma tiene la peculiaridad también de que usa bobinas. En concreto, esta es una bobina Tesla, que es ese tubo negro que está en medio. Generalmente dentro de esta cajita hay una serie de gases. Neón, criptón, xenón. Pasan a través de esa bobina y se transforma en gas ionizado, en ese plasma que observamos. Nuestro cuerpo sabemos que es conductor. Si yo, por ejemplo, estoy descalza, acabo de salir de la ducha, tengo las manos mojadas y toco un enchufe, es posible que me dé corriente. Y además se transmite y se pasa esa corriente por el cuerpo humano, porque somos conductores. Por lo tanto, yo estoy cargada también. Mi cuerpo, mi mano, incluso aunque tenga la mano seca, tenemos partículas de sudor y todo eso va a ocasionar un efecto sobre este entorno del plasma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alterar el campo magnético de alta frecuencia, el campo de alta frecuencia que hay aquí del plasma, con nuestra mano. Lo que vamos a hacer es tocar con un dedo y ver qué pasa. Y luego ver, cuando aplicamos una superficie mayor, como la palma de la mano, si hay una diferencia o no. Vamos a alterar ese campo magnético, ese campo de alta frecuencia, más bien en este caso. Pongo un dedo y vemos cómo hay un rayo mucho más fuerte, mucho más potente. Alteramos ese campo. ¿Qué pasa si yo en lugar de poner un dedo, pongo una superficie mayor, como puede ser la palma de mi mano? ¿Seguirán habiendo varios rayitos chiquitines y uno grande? ¿O habrá uno mayor? ¿O desaparecerán? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué piensan en casa? Vamos a probarlo. Realmente se genera un rayo mucho mayor, se ve incluso ahí la palma de mi mano y tienden a desaparecer los rayos chiquitines, a diferencia de cuando ponemos un dedo. Se fijan en superficie mayor, mayor cambio de ese campo que hay ahí, de las frecuencias que se emiten. ¿Vale? No me quería ir sin enseñarles esto. Vamos a quitarlo, voy a encender la luz. Perfecto. Tenía más cositas por aquí, pero creo que deberíamos ir cerrando porque ya a las 7 toca cambio. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Hay muchos experimentos que pueden hacer en casa también.
Desde intentar sacar un clip de un tarrito, de un vasito con agua, utilizando un imán por fuera, jugar con un péndulo, con diferentes imanes, intentar averiguar cuántos pueden haber. Hay muchos ejercicios también muy sencillitos, divertidos, y les recomiendo que sigan viendo los talleres, que los disfruten mucho y que lo pasen bien, al fin y al cabo, y que aprendan contenido. Muchas gracias por su atención y pasen una buena tarde.